que ya se encuentra conectado también desde Colombia. Hola, Panchito querido, ¿cómo te va? Muy buen día, ¿cómo estás? Horacio querido, un gusto saludarte desde acá, desde Bogotá. Son las 8:33 AM hora Te pido mil Colombia. disculpas de hacerte levantar siempre temprano. Yo sé que es muy temprano allá, pero sé que como sos un gran trabajador, a las 6 ya estás tomando tu gran primer café. Así es, Muy bien. así es. El primer café de Colombia lo tomamos a las 6 de la mañana. A esa hora despachamos niños a los colegios Es así. y aquí nos sentamos a funcionar. Sí, señor. Bueno, empezó a funcionar la embajada norteamericana, aparentemente en Colombia, porque presentó sus credenciales el flamante embajador, ¿no es cierto? Principalmente en este caso, pues se hizo toda una presentación de las credenciales de varios embajadores, pero aquí hay que anotar tres cosas importantes, Horacio. La primera es que precisamente Luis Gilberto Murillo, que era fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, él llega al gobierno, se une a la campaña de Gustavo Petro y es nombrado, este señor que ven ustedes es del departamento del Chocó, un departamento generalizado por los afros colombianos, Ajá. y este señor va a Estados Unidos como embajador con dos tareas fundamentales. La primera, trabajar fuertemente por la política antidrogas, principalmente pensando en que no se pierdan esas ayudas que se reciben del gobierno de los Estados Unidos para combatir todos los cultivos ilícitos que hay en el país. Y Ajá. dos, tratar de evitar precisamente la explotación y la quema de las selvas colombianas, como en el caso O sea, seguimos la misma estos. línea, evidentemente. Petro le dio la orden a su flamante embajador que va a ir a representar el país a Norteamérica de continuar la misma línea. ¿Entiendo bien? ¿O es el embajador que está asumiendo de Norteamérica quien le está diciendo a Petro estas dos cosas tienen que continuarse? Para dejarlo bien en No, claro. sí, señor. No, claramente la línea la da el presidente de la República, Gustavo Petro, y obviamente es las indicaciones más puntuales. Primero, fortalecer sobre todo las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos y dos, procurar con mucho tacto trabajar el tema de la política antidrogas, porque precisamente en estas semanas, Horacio, el presidente se ha mostrado de una manera muy abierta a el envío de connacionales hacia los Estados Unidos deportados, o mejor dicho, extraditados más bien por ser acusados de narcotráfico. Ha firmado 15 órdenes de extradición, Mira. entre ellas la más importante, el del hermano de la ex senadora Piedad Córdoba, una controvertida política de Colombia que ha tenido apariciones en campaña, sobre todo porque en un país en el Centroamérica fue cogida con una cantidad de dólares que venían precisamente para esa campaña. Sí lo recordamos bien, Horacio. Ok. Y el hermano de ella, acusado de narcotráfico, fue extraditado por el gobierno colombiano con firma de Gustavo Petro. Entonces, Ujú. digamos que ese era un punto que querían medirle, sobre todo todos los detractores de gobierno, pero principalmente los que le tienen el ojo encima para ver qué tan coherente era precisamente con lo que La estaba política hablando internacional. La política y la internacional, política. evidentemente, con Norteamérica sigue los mismos lineamientos que con Iván Duque, Sí, claramente. eso de todas maneras sorprende y sorprende bien, porque pensábamos nosotros que iba a ser demasiado laxo y demasiado abierto a la negociación y a ese famoso perdón social con los delincuentes colombianos Y principalmente. hablando porque me quedó esta pregunta en el tintero de la semana pasada, donde Petro, además en la misma línea, si se quiere, ya con la política interna, al sector indígena que había ocupado tierras no solamente privadas, sino fiscales, y que lo había intimado hasta el domingo pasado, de que las desalojen. ¿Cómo quedó todo ese tema? Porque no alcancé a consultarte. Tampoco apareció en muchos Horacio, medios. una semana después, 8 días después de haber nosotros planteado esa problemática que se le estaba presentando al gobierno, tenemos que decirlo, no se ha podido resolver, porque Ajá. no quieren entrar por la fuerza, no quieren entrar con el SMAT, que es la Policía Antidisturbios, de choques y antidisturbios de la Policía Nacional, a desalojar a estos indígenas.
Recordemos nosotros de todas maneras que los indígenas, pues como tienen una jurisdicción y una protección especial por pertenecer precisamente a esas comunidades de cabildos indígenas en Colombia, Ujú. pues digamos que los ojos internacionales, principalmente los de las ONGs, están muy atentos a qué tipo de acciones violentas se puedan cometer contra los representantes indígenas. Entonces, el gobierno, por más digamos, decidido que esté para desalojarlos, tiene que tener cuidado, obviamente, con O la sea que forma de hasta ir a... acá le torcieron la mano las organizaciones indígenas. Hasta acá ocuparon las tierras. Petro Sí, les dio, los intimó en 72 horas a desalojarlas, pero no lo sí, hicieron y las fuerzas de seguridad tampoco fueron al choque. Hasta acá no, siguen no, las negociaciones por la galería, vamos a decirlo así. exacto. Exactamente, Horacio, definitivamente hay que buscar de todas maneras una salida diplomática, pero sobre todo hay que hacerles entender a los indígenas que están tomando una acción equivocada, porque el hecho de que haya llegado Gustavo Petro a la presidencia no les da el derecho a la ocupación por la fuerza y sobre todo de manera arbitraria, como lo han hecho en diferentes fincas y diferentes terrenos de otros propietarios. Francisco, querido, te libero porque sé que tenés ocupaciones varias y la verdad ha sido muy conciso y muy pragmático este tema sobre los lineamientos internacionales. Entonces, el flamante presidente Petro, que llama la atención, digamos, no saca, le decimos a la Argentina, los pies del plato en lo Horacio, que es la política internacional, y también te preguntaba el tema de los indígenas. Sí, Francisco, ¿qué te quedó en el tintero? en el tintero me queda obviamente el nombramiento de Armando Benedetti como embajador en Venezuela. Recordemos nosotros que recuperamos la relación con Venezuela después de 3 años de estar rotas totalmente Sí, señor. y Armando Benedetti se va de embajador en Venezuela. Es la embajada más importante del país, sobre todo por el manejo comercial que tiene en la frontera más grande de Colombia, la frontera comercial más grande de Colombia, que es norte de Santander, y obviamente que tiene que buscar de alguna manera cómo limpiar un poco esa mancha que ha tenido el paso de esas trochas de Venezuela hacia Colombia, marcadas principalmente por el narcotráfico y por el contrabando, ¿de acuerdo? Entonces, Convengamos, Francisco, que también esta reanudación de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela se da en el marco en que Venezuela también volvió a aceitar un poco las relaciones con Norteamérica, vamos a decirlo esto, ¿no? Por el tema eh, del petróleo. sí, señor, esto es importante también. Lo otro es que nosotros hemos logrado recibir al ministro Plasencia, Ujú. perdón, al embajador Plasencia de Venezuela en Colombia. Es decir, volvimos a recibir nosotros también un embajador venezolano en nuestro país y Bueno, también presentó credenciales. Entonces, digamos que van por buen camino, principalmente por esa zona de frontera que ha sido la más golpeada y esperamos pues que las cosas funcionen bien y ustedes no lo que se dé esperan es paso devolverle a los venezolanos todos los venezolanos que alojaron en Colombia. La verdad, decímelo, Francisco, mirá cómo te reís. No dan más de sería aguantar venezolanos ahí en Colombia y ahora quieren que la embajada empiece a actuar para decirles, bueno, muchachos, fíjense que ahora las cosas están mejor allá, etcétera, etcétera. pues diplomáticamente sería ideal, Te Horacio. estoy haciendo una broma, Francisco. Un abrazo grande. Cuídate. Chau, chau. Otro para ti, saludos desde Bogotá. Igualmente, Francisco Espinel, entonces, nuestro querido corresponsal desde Bogotá, Colombia.